¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a este resumen semanal de Senado Noticias, donde revisamos, como siempre, lo mejor de la semana en el trabajo legislativo, tanto de comisiones como también proyectos de la sala de sesiones. Soy Betsabe Fuentes, vamos de inmediato con las noticias. Hay novedades sobre el proyecto de pensión garantizada universal, ya se conoció el informe financiero y la Comisión de Trabajo se alista a votar la próxima semana. Detalles en la siguiente nota. No se puede estar ofreciendo algo de tanta importancia para millones de chilenos, decirles que se va a pagar en febrero y no tener cómo financiarlo. Acá hay que despejar las dudas, pero no tenemos ninguna duda que los senadores, como siempre, van a estar a la altura y vamos a poder sacar el proyecto rápido, independiente de lo que se discuta o no en el otro proyecto, porque también vamos a llegar a un acuerdo. Con la claridad de la importancia que tiene la creación de una pensión garantizada, pero con dudas sobre cómo se va a financiar de forma permanente, la Comisión de Trabajo sesionó para aclarar a quiénes les llegará el beneficio y cómo se van a recaudar los fondos. El proyecto tiene un costo que equivale a casi el 1% del Producto Interno Bruto del país y se financiará a través de mayor recaudación y reasignaciones, recursos que vendrán en parte del Fondo de Reserva, lo que incide en el presupuesto del próximo gobierno que encabezará Gabriel Boric. Eso no es responsable. Lo que hemos planteado es que estamos dispuestos a aprobar esto y cuando esté el financiamiento garantizado, por cierto, que se comience a pagar y si es necesario con efecto retroactivo para que se incluya el mes de febrero del 2022. Parece que lo que hay que hacer es llegar y seguir conversando con el Ejecutivo para poder generar un acuerdo que permita darle sustentabilidad no solo a corto plazo, sino a mediano plazo, pero que esté dentro de la normativa vigente. Justamente, una de las alternativas es financiar la pensión a través de un impuesto a los superricos, pero desde el gobierno adelantaron que una iniciativa de orden tributaria solo puede ser iniciada por el Ejecutivo. En la próxima sesión, la Comisión revisará estas indicaciones y se espera que varias de ellas sean en este sentido, por lo que los acuerdos que puedan cerrarse con el Ejecutivo serán clave para entregar un beneficio con financiamiento permanente. La pensión garantizada universal consiste en reemplazar el actual pilar solidario por 185.000 pesos, aumentando las pensiones en hasta un 35%. Quienes no reciben los beneficios y tienen una pensión de hasta 630.000 pesos recibirán el monto íntegro, el que irá bajando progresivamente hasta el límite de 1 millón. Se estima que más de 2 millones de chilenos serán beneficiados. Y la Comisión de Hacienda despachó a la sala el proyecto que busca entregar una solución a todos los morosos por el pago de los servicios básicos, sanitarios y eléctricos. Se busca una serie de medidas que pueda subsanar esta materia, como también un subsidio. Más detalles a continuación. Dar una solución a los miles de clientes que adquirieron deudas por servicios básicos durante la pandemia por COVID-19 es el objetivo de un proyecto de ley que quedó en condiciones de ser analizado por la Sala del Senado, luego de ser despachado desde la Comisión de Hacienda. El proyecto, que también fue analizado en la Comisión de Economía, propone la entrega de un subsidio para aquellas personas más vulnerables con boletas impagas entre los periodos de marzo de 2020 y diciembre de 2021, a través de un subsidio que permita saldar las deudas e iniciar una normalidad en el pago de las boletas. La ley que está vigente hoy día tiene un plazo que terminaba a fines del año pasado. Hay un acuerdo de todas las compañías de no iniciar ningún corte hasta el 31 de enero, pero luego de eso quisiéramos que cuanto antes volviéramos a la normalidad, resolviéramos el problema de las personas que tienen una deuda abultada, que el proyecto va directamente a resolver eso. Hasta el 31 de enero, las empresas sanitarias y eléctricas no podrán suspender el servicio por no pago. Es por esto que la idea de las autoridades es poder despachar el proyecto del Congreso Nacional antes de esa fecha. La iniciativa, que surgió en una moción parlamentaria y un mensaje presidencial, aumenta el plazo para que los clientes se puedan acoger al prorrateo hasta el 31 de marzo y por un tope de 48 cuotas. Entrega una subvención para los clientes más vulnerables, los que deben cumplir con ciertos requisitos. En el caso del uso de agua, el consumo promedio no debe superar los 15 metros cúbicos mensuales y para el caso de la electricidad, el consumo promedio mensual no debe exceder los 250 kilowatts por hora. Esto además lo que busca es darle una solución real al tema de los consumidores a futuro.
porque en la Cámara se aprobó un proyecto también que posterga el hecho de que las operadoras puedan producir cortes del suministro para los efectos de que cancelen las deudas. Eso es agravar más el problema, muchísimo más. Proyecto que viene a dar una solución a más de 250.000 clientes morosos del sector sanitario y a 230.000 del sector eléctrico que a raíz de la pandemia tuvieron dificultades para pagar. La próxima semana la Sala del Senado revisará el proyecto y luego de eso será el turno de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y avanza en su tramitación legislativa la denominada Ley Nivaldo. En la Comisión de Constitución se aprobó la idea de legislar, es decir, el proyecto avanza en general. Busca esta iniciativa sancionar en el Código Penal y tipificar el delito de mutilación y descuartizamiento. Detalles a continuación. Penas que van entre 541 días a 3 años establece el proyecto que busca modificar el Código Penal para tipificar como delito la mutilación o descuartizamiento de un cadáver, que busca que casos como lo ocurrido al profesor Nivaldo Villegas sean sancionados de acuerdo a la brutalidad de los hechos. Se trata de una moción que cumple su segundo trámite en el Senado y que comenzó a ser estudiada en la Comisión de Constitución. Durante la sesión se escuchó al director nacional del Servicio Médico Legal, el doctor Gabriel Zamora, con su visión respecto al rol que cumple la institución en estos casos. Asimismo, se escuchó a la diputada Carolina Marzán, autora del proyecto, quien enfatizó que se busca sancionar no solo por el homicidio, sino también por el posterior ultraje o vejación de una sepultura. La verdad que para nosotros es muy importante que este tema, uno de los énfasis que hemos puesto en nuestra gestión, es justamente el tratar dignamente a nuestros usuarios y particularmente a los familiares. Y por eso que he recalcado el tema de que en toda exhumación nosotros exigimos que estén presentes los familiares, porque la verdad que nos parece de suma importancia que ellos vean la dignidad y el respeto que tenemos por el cadáver de una persona fallecida, aun cuando no sea competente con nuestra familia, pero sí es competente con nuestra profesión. Cuando usted dice que las exhumaciones que se hacen tienen un componente social y científico, siempre se hace, y que es un punto relevante, respetando siempre la dignidad de la persona fallecida. Sobre todo pensando que justamente este proyecto surge de un crimen tremendo que todos conocemos, que ha sido de alta connotación social, el crimen del profesor Nivaldo Villegas, pero también al que se le suman otros crímenes tremendos también que nos hemos encontrado, como Ámbar de Villa Alemana. Durante la sesión, los senadores coincidieron en la necesidad de legislar sobre el proyecto y aumentar la sanción por ultraje de sepultura acorde a la dignidad humana. A mi juicio, el solo hecho de la profanación de una sepultura en nuestra cultura, ¿no es cierto?, de respeto a los muertos, significa que tú lo estás haciendo en menosprecio, digamos, de esa persona que está ahí, cuyos restos están ahí. Voy a poner un caso, esa persona profana una tumba porque estaba buscando simplemente un anillo de oro, por poner un ejemplo. Punto. Esa profanación no queda sancionada acá, porque el tipo va a decir, pero si yo no quería, de hecho no tengo idea quién está ahí. No me interesa profanar su memoria porque ni siquiera sé cómo se llama, ni quién era, ni nada. Yo andaba buscando una argolla. Entonces, claro, si uno le saca el elemento subjetivo, yo creo que se puede generar una suerte de problema respecto de cuál sería la figura penal aplicable. Porque, claro, en el ejemplo que pones tú, Rodrigo, tienes toda la razón, porque yo no quiero ultrajar ni quiero menospreciar el cadáver, sino mi objetivo al final del día es un hurto, un robo, dependiendo si se da o no algún agravante. Creo que, al menos para mí, tanto el ultraje de cadáver como el ultraje de una sepultura, el solo hecho de hacerlo ya es sancionable. A las sanciones que contempla la legislación se establecen otras dirigidas para quien, en menosprecio de la memoria, quien hubiera muerto, profane su sepultura. Y hay novedades en diversos proyectos de ley que pasaron por la Comisión de Educación, también Pesca y Defensa. Conocemos más detalles en el siguiente bloque de comisiones del periodista Cristian Reyes.
La sobreingesta en el uso de antibióticos genera preocupación en el plano de la salud. Por eso la comisión respectiva despachó a la sala el proyecto en primer trámite particular que viene a regular el uso de estos medicamentos, considerando que su uso frecuente disminuye sus efectos, ya que las diferentes bacterias se van haciendo inmunes a los fármacos. Lo último en ser votado fue lo referente al etiquetado, donde una indicación de los senadores Castro y Aravena obliga a que los productos de origen animal deban especificar que han sido producidos bajo los estándares sanitarios y del SAC. Había propuesto una indicación donde decía que los productores, distribuidores e importadores de alimentos deberán informar de manera clara y visible en su envase o etiqueta si sus productos han sido producidos respetando la normativa vigente. ¿Y por qué digo esto? Porque está establecido. Porque aquí también hay legislación que está establecida, y no de ahora, de hace mucho tiempo, a través del SAC y otras instituciones. Por eso que me quedo con esta indicación. La moción de los senadores Sandoval, Pizarro, Piuj y Quinteros para visibilizar el rol de las personas en el sector pesquero y acuícola, que venía de ser aprobada en general la semana anterior, ahora sumó el respaldo en particular por parte de la Comisión de Pesca. El proyecto también se hace cargo de la incorporación de conceptos como sostenibilidad económica y social del sector y de seguridad alimentaria, además de apostar por las cadenas de valor pesquero y acuícola y asegurando el aprovisionamiento del alimento para la población. Que no es solamente un tema de recursos, no es solamente un tema, sino que también es de sostenibilidad, de involucramiento económico, social del sector pesquero. Y es básicamente ampliar el objeto que establece el artículo 1b, agregándole esa expresión sin modificar el contenido global, sino que agregando esta modificación y la sostenibilidad económica y social del sector pesquero y acuícola. El senador Kenneth Piu presentó su moción que instituye a noviembre como el Mes Nacional de la Infraestructura Crítica y su Resiliencia, un texto donde lo acompañan los senadores Aravena, Rincón, Araya y Elizalde, que busca la concientización y la necesidad de generar conocimiento del concepto y clasificar para un correcto resguardo a las redes sensibles que son vitales para el funcionamiento del país. El texto de artículo único fue respaldado por unanimidad y enviado a la sala, y si bien hubo consultas sobre quiénes desarrollarán las campañas con estos fines, se basan las experiencias al respecto en Estados Unidos, Reino Unido o España, considerando que en Chile la infraestructura crítica ni siquiera está considerada o definida actualmente en nuestra legislación. Seríamos el primer país después de Estados Unidos en declarar esto. Tal como señalé, Estados Unidos fue promotor del mes de la ciberseguridad, Europa se demoró varios años. Yo creo que si estamos atentos a los fenómenos mundiales y al avance y a la velocidad de la legislación, podemos como legisladores hacer nuestra tarea, anticiparnos a situaciones y prepararnos de la mejor forma, y para eso obviamente se requiere un mes con ese nivel de planificación que se explicó anteriormente. Pendiente quedó el pronunciamiento de la Comisión de Educación del Senado para el Oficio del Ejecutivo, que propone a Silvia Izaguirre y Marcela Lara como integrantes del Consejo Nacional de Educación, quienes expusieron ante la instancia. Porque creo que tengo competencias para poder aportar en esta mirada más integral y aportar justamente desde la calidad en el Consejo Nacional de Educación. Uno, por mi mirada humanista, integral que les contaba. Segundo, por mi experiencia laboral, que he tenido la suerte de poder participar en los distintos niveles del sistema educacional. Adhiero a una formación profesional docente sin distinciones arbitrarias, con visión amplia, integradora y con impronta cultural, social, inclusiva y ciudadana. Una formación orientada por el rigor, el aprendizaje situado en la realidad escolar y la pasión por formar a las nuevas generaciones. Desde el Ministerio se destacó la trayectoria de ambas nominadas en la docencia universitaria, así como su experiencia en aulas e investigación. Sin embargo, desde la comisión se optó por resolver este tema en una próxima sesión. Durante esta semana también la Comisión de Constitución conoció a los nominados para integrar el Consejo Directivo del CERVEL. La instancia legislativa aún no se pronuncia a raíz de que existen diferencias en torno a los plazos por los cuales fueron propuestos. Los detalles en la siguiente nota. Tras escuchar a los 3 nominados propuestos por el Ejecutivo para integrar el Consejo Directivo del Servicio Electoral CERVEL, María Cristina Escudero, David Huina y Pamela Figueroa, la Comisión de Constitución del Senado dejó pendiente su pronunciamiento sobre el oficio presidencial hasta tener una respuesta respecto de los plazos por los que fueron propuestos cada uno de ellos y por qué se optó por ese periodo de duración. Recordemos que el mandatario hizo llegar al Senado un oficio en el que propone que los nominados integren el Consejo Directivo del CERVEL por 10, 8 y 6 años respectivamente. De que el tema de la paridad u otros problemas eventualmente
de representatividad territorial, etcétera, se soluciona por la vía de cupos supranumerarios. Yo valorando mucho el trabajo para los procesos electorales, yo creo que el CERVEL durante los interelecciones no lo veo tan activo, proactivo. Receptivo, sí, en el ámbito regional cuando uno va a hacer planteamientos, pero yo creo que esa unidad de fortalecimiento del CERVEL debiera ser mayor, también en transparencia para las militancias. Muchas veces hay gente que se queja que aparece militando en un partido sin haber consentido en eso, o al contrario. Vamos a dejar pendiente la resolución porque tenemos un entredicho con el Ejecutivo. Le consulté a la presidenta del PPE, Natalia Pellegrini, y también al senador Girardi, y me dicen que el gobierno nunca les conversó que eran plazos diferenciados, solamente se le habló del nombre. Así que como tenemos ese entredicho, vamos a dejar la sesión hasta acá, y como todavía tenemos plazo para resolver, mientras no resolvamos este tema con el Ejecutivo, quedaría pendiente la resolución. Los nominados para integrar el Consejo necesitan los votos favorables de los 2/3 de los senadores para ser ratificados en el cargo. Durante la sesión, los candidatos se refirieron a los avances que ha registrado el CERVEL en los últimos años y los desafíos futuros. También me gustaría mencionar algunos desafíos que son importantes para el futuro del CERVEL, y quizás el mayor de todos viene de la mano con la participación electoral. Sabemos que tenemos un proceso democrático que ha venido mostrando debilidades en la cantidad de personas que participan en las urnas, sin perjuicio de que el último proceso electoral en segunda vuelta presidencial haya tenido un repunte importante. El servicio en relación a sus funciones es relevante que tenga personas que cuentan con alguna experiencia en materia de tramitación del presupuesto, de selección de personal por las propias funciones que cumple, de cumplimiento de metas, etcétera, etcétera, de calificación del personal y otras materias en las que creemos modestamente hacer una contribución. El fortalecimiento de la participación electoral, fortalecer los diversos organismos que componen el sistema político, entre ellos el sistema de partidos políticos y el sistema electoral, y seguir trabajando en la senda de innovación, transparencia y adaptabilidad a los nuevos desafíos sociales y tecnológicos. Los nominados para integrar el Consejo necesitan los votos favorables de los 2/3 de los senadores para ser ratificados en el cargo, lo que se va a desarrollar la próxima semana. Y revisamos más información legislativa, en este caso relacionado a la sala del Senado con senado.cl. Como vemos en pantalla, tiene relación con la licitación del litio. Senadores debaten sobre si postergar o gobernar hasta el último día. Tras un amplio debate, la sala aprobó en votación dividida la admisibilidad de una moción que busca prohibir la licitación de contratos especiales de operación de minerales no concebibles o privados en los 3 meses anteriores al traspaso de un gobierno. Allí intervino en la sesión ordinaria la senadora Yasna Proboste, quien entregó antecedentes de este proyecto que prohíbe la licitación de contratos especiales. Luego de someter la votación y previa fundamento, allí la senadora Proboste, la sala declaró admisible la votación dividida de este texto legal. Allí en senado.cl tiene más detalles sobre lo que plantearon cada uno de los senadores. Y en otro tema también hay novedades sobre el trabajo telemático aquí en el Congreso Nacional. Como vemos en pantalla, la extensión del funcionamiento telemático aquí en el Congreso Nacional podría ser durante la alerta sanitaria, al menos así lo evaluó. La Comisión de Gobierno definió que esta modalidad regiría siempre y cuando el Parlamento se encuentre en un proceso de contagio por COVID o el parlamentario, en este caso senador, esté contagiado y sea declarado contacto estrecho o presente algún certificado médico que especifique el problema de salud sobre esta materia. Es al menos lo que acordó la Comisión de Gobierno. Haber arrojado positivo, haber sido declarado como contacto estrecho, un certificado médico son los principales puntos de acuerdo que llegó a esta instancia legislativa, y se va a evaluar todo esto mediante la alerta sanitaria, lo que decide también el Ejecutivo en esta materia. Los invito a revisar reacciones de la Comisión de Gobierno. Y lo que estamos haciendo entonces es agregar un artículo en la ley que ya existe y que se refiere a estados de emergencia constitucional y a las cuarentenas, agregando que en el caso de alerta sanitaria, los parlamentarios que tengan una de 3 condiciones, que son tener COVID, ser contacto estrecho o tener alguna enfermedad
o alguna precondición que les haga demasiado riesgoso para ellos concurrir en este caso, puedan participar y votar telemáticamente. Yo voté en contra de esta tercera letra, de esta tercera condición, porque me parece que uno de los requisitos, ¿no es cierto? De hecho, la única causal en que un parlamentario puede renunciar es precisamente la salud compatible con el cargo, por lo tanto no debiera ser esta una causal para que los parlamentarios pudieran trabajar telemáticamente. Más que una causal, me parece a mí que es un privilegio. Y penas de cárcel y multas millonarias contempla un proyecto de ley que busca sancionar la usurpación o contaminación del agua. El proyecto ya fue aprobado en general por la comisión respectiva. Revisamos más detalles en el siguiente informe. En un escenario de crisis hídrica, la usurpación de agua es una conducta que afecta a cada vez más comunidades. Muchas veces la sanción no llega o el hecho no se detecta, dado que los fiscalizadores no dan abasto y las propias personas terminan realizando la denuncia. Aumentar las penas por la extracción ilegal, usurpación y contaminación de aguas superficiales o terrestres es lo que busca una moción originada en la Cámara y que además incorpora al Código Penal la suspensión temporal del ejercicio de los derechos de agua. Hay delincuencia en las calles, pero hay delincuencia también en todos los territorios, en el robo de agua, en la contaminación de la tierra, en el desvío de cauce. Y tenemos hasta ahora mecanismos de fiscalización que son muy débiles. Tenemos una Dirección General de Agua débil en la cantidad de funcionarios y débil en los recursos, ¿cierto?, para llevar a cabo este proceso de fiscalización. Nos quedó claro la necesidad de avanzar en una legislación sobre esta materia, pero también nos dimos cuenta de que la iniciativa que estábamos, ¿no es cierto?, discutiendo tenía carencias, tenía debilidades que era absolutamente necesario corregir. La iniciativa fue aprobada por unanimidad por la Comisión de Recursos Hídricos, que fue autorizada a tramitar en general y en particular esta iniciativa. De esta manera se busca corregir a través de indicaciones una serie de aspectos que fueron advertidos durante la etapa de audiencias. La Biblioteca del Congreso Nacional recopiló las observaciones y entre ellas está el riesgo potencial de juzgar a una persona 2 veces por el mismo delito, establecer penas privativas de libertad tan altas que su aplicación sería improbable o sancionar la afectación a la propiedad y el medio ambiente con la misma norma, entre otras cosas. Hay alrededor de 120.000 explotaciones que no están, hoy día no son usuarios de INDAP. Y eso es una preocupación muy importante porque a ellos se les puede dejar en la ruina con una multa de 30 millones de pesos que pueden llegar. Entonces, eso es un aspecto que es muy importante tratar en su particularidad. También poner atención en la proporcionalidad de las penas, que muchas se consideran extremadamente altas. En Chile son 300.000, un poquito más, 300.000 explotaciones agropecuarias. Por lo tanto, cuando yo digo 120.000 explotaciones agropecuarias, son aquellos que no cumplen, que son pequeños agricultores, pero que no cumplen con el perfil INDAP, los cuales, ¿no es cierto?, para los cuales corre la responsabilidad penal. La iniciativa busca establecer multas entre 27 y 270 millones de pesos y penas que van entre los 3 años y 1 día a los 5 años de comprobarse la extracción ilegal, usurpación o contaminación de aguas. Si esto provoca riesgo a la salud de la población o daño ambiental, las penas pueden ser privativas de libertad y las multas ascender entre los 40 y los 400 millones. El tramo más drástico, considerando un grave riesgo a la salud de la población o grave daño ambiental, considera penas que pueden ir desde los 5 años a los 15 años de cárcel y multas entre 50 y 160 millones. Todos los escenarios consideran la suspensión temporal del ejercicio de los derechos de agua. Y con esta información nos comenzamos a despedir. Les recuerdo que a través de todas nuestras redes sociales usted puede revivir el trabajo legislativo de esta semana, como también comisiones, sala y toda nuestra programación en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, que ya ve en pantalla, como también en Instagram Senado Chile y en senado.cl. Soy Betsabe Fuentes, nos reencontramos el día lunes.